te dan un contrato para tú poder ser lo que es last mile delivery, que es prácticamente el que te entrega el paquete al cliente. Y nosotros pensamos que esta era una empresa que iba a ganar, 300,000 o algo así, pero estuvimos muy equivocados. Esto, así fue que ellos lo pusieron en el periódico y resultó que es una empresa multimillonaria en la cual al final de todo podemos impactar a nuestras comunidades. Nosotros contratamos personas dentro de nuestras comunidades, personas que se parecen como yo, o sea, personas que son así igual que yo, gente que no tienen la oportunidad, que no tienen un college degree o no tienen nada, solamente necesitan tener una identificación y poder ser legal para poder trabajar en los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los emprendedores, los empresarios, los visionarios para saber qué sí y qué no en sus empresas. Y el día de hoy tenemos una empresaria a carta cabal. Señores, no todos los CEO comienzan en una torre de cristal. Algunas comienzan con una maleta en la mano, una beca bajo el brazo y una visión que no acepta límites. Hoy en Secreto CEO nos acompaña una mujer que representa liderazgo, resiliencia y un propósito de impacto global. Es fundadora de Brimelia. Brimelia, como van a estar escuchando, ocupa muchas cosas y desde Amazon hasta Punta Cana, desde beca hasta festivales e identidad, su historia no solamente inspira, sino que enseña. Así que demos la bienvenida a Yulisa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y ver lo grandioso el trabajo que estás haciendo con este Secreto CEO. Me encanta realmente. Gracias, Yulisa. Señores, Yulisa Álvarez, ustedes tal vez la habrán visto en alguna revista, la habrán visto en diferentes cosas que ella se maneja, pero hoy vamos a estar conociendo su historia desde Salcedo hasta Nueva York. Así es. Vienes de Salcedo a los 14 años a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue dejar todo en República Dominicana? Porque 14 años era un adolescente. Correctamente. Y realmente fue como esta transformación. A los 14 años tú no haces tus propias decisiones, pero sí sabía que mi familia era una familia muy fuerte en los valores. Y recuerdo venir aquí a los 14 años, que wow, no recuerdo mi niñez, excepto como cuando tenía 5 años, 6 años, mi abuela, toda esa cultura donde nací. Fue algo muy lindo porque traje como todos esos valores a este país, donde las oportunidades sí existen. Si trabajas, si estudias, si te enfocas en lo que tienes que hacer, pero entendemos que no todo el mundo tiene esas facilidades y no quiero verme como que todo fue color de rosa porque realmente no lo fue. Algo que quizás no sabes, Indira, donde yo nací en mis inicios de mis primeros años, mi casa no tenía piso, ¿sabes? Era, no sé, todos los dominicanos que están ahí escuchan las letrinas y ese tipo de cosas. Ese era mi vivir. Yo recuerdo el no tener merienda para poder comprar en la escuela y venir a comer lo que había en la casa y ver esta transformación. Es realmente eso, o sea, la resiliencia que nosotros podemos tener como seres humanos y el enfoque y tener mentores, porque esa es una parte que realmente tenemos que resaltar. Sabes que cuando dices esto de que
cómo vivías cuando eras pequeña, que si la casa no tenía piso. Hay muchas personas que toman esas cosas como excusas y como, bueno, pero es que yo tengo todo para que las cosas no se me den. No tengo el dinero para merienda, ok, pero tampoco mi casa es lo que yo quiero, tampoco tal vez tú querías cosas ya físicas que no podías tener en ese momento. ¿Qué te hizo a ti no ser parte de la estadística de, bueno, no se puede porque yo nací aquí y se acabó, a tú decir, yo sí puedo hacerlo? Y realmente eso es algo que le doy muchas gracias a mi madre y a mi familia, como te dije, porque mi historia, el éxito no es solamente mío, ¿verdad? La decisión de mis padres poder venir aquí a temprana edad para mí fue una bendición, ¿verdad? Y lo que yo te puedo decir es que las excusas que nosotros nos ponemos como personas que salimos de la escasez en nuestro país es realmente ver, wow, si yo hago la cosa bien y puedo hacer y conocer personas que me puedan dar esas oportunidades a través de hacer el trabajo bien. Porque déjame decirte, la diferencia entre yo tener el éxito en mi profesión fue basado a los valores de trabajo ético que yo estaba haciendo. Claro. O sea, yo no puedo esperar un resultado totalmente diferente si yo no me presentaba o llegaba tarde. Y es muchas de las cosas que yo hoy en día le digo a mis hijos. Ustedes no pueden tomarlo por, take it for granted, ¿verdad? En ese sentido, porque al final del día es eso lo que la gente va a ver de ti. Es el tú ser fuera del montón, como decimos, ¿verdad? El tú quedarte horas extra, estudiar el 100 por ser o 1000 por 1000. Realmente es lo que constituye esa diferencia de yo querer superarme. Y increíblemente, esas son las maneras en que tú abres las puertas y las ventanitas, como le podemos decir. Esas son las oportunidades que nosotros podemos abrirnos para nosotros mismos. Tu mente tiene mucho que ver. Y cómo tú te ves y el valor que tú te das y el respeto que uno se da a sí mismo es lo que nos lleva a nosotros al éxito. Claro. Y van a haber obstáculos, van a haber días de mucha lloradera, de muchas, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no? Pero ¿qué aprendiste de esa lección? Es lo que realmente tienes que estar aprendiendo. Eso me gusta mucho y lo practico mucho, incluso se lo digo mucho a mis mentees. La mentalidad juega el papel número 1. Así es. O sea, un negocio es tan grande o tan pequeño como lo es la mentalidad del dueño. Entonces, si tú no tienes esa mentalidad de que puedes sobrepasar las cosas, de que sí puedes hacer las cosas, no ocurre. Si tú no tienes la confianza en un producto que tú tengas, tú no lo puedes vender. Así es. Pero si tú confías en lo que estás haciendo y lo crees hasta en la última célula de tu cuerpo, óyeme, no tienes ni que hablar mucho porque se hace. Sí. Entonces, eso tiene mucho que ver y tú has podido mantener bien esa mentalidad aún en momentos difíciles. Estudiaste, según vi, economía, has hecho trabajo social, trabajas con finanzas, filantropía, o sea, de todo. ¿Qué papel juega la preparación académica en un directivo, un empresario? Mucho, mucho. Yo recuerdo que mi primer trabajo, yo era una cajera en un supermercado. Pero yo sabía que eso no era la forma de yo poder seguir creciendo. Pero investigué, pude ser aceptada en la escuela Lehman College como ingresa de este caso como ESL, porque mi inglés era pésimo. O sea, yo llegué aquí a los 14 y entré a la high school y yo era como inventando las cosas porque realmente fue muy difícil para mí poder aprender inmediatamente y ya luego ingresarme al colegio o a la universidad. Fue buscar trabajos de departamentos en el área. Todos nosotros los estudiantes, especialmente aquellos que venimos de un nivel de ingreso muy bajo, tenemos la oportunidad de hacer lo que se llama College Work Study, pero es como un internship en este caso, yo lo llamaría, pero te pagan. ¿Cómo darnos la oportunidad
es exactamente ahí, hacernos conocer, buscar personas que se parezcan como ti, como a ti mismo, y te dan la oportunidad de poder decir, wow, le quiero dar la oportunidad a esta persona. Y esa fue realmente la historia. Yo empecé a trabajar en una de los departamentos del decano, y desde ahí yo pude progresar en decir, wow, la educación es lo que me va a llevar a poder tener un trabajo tiempo completo, con beneficios, con retiro, con todo esto, pero eso fue a través de yo poder introducirme en este mundo de la educación, ¿verdad? Y de ahí fue que realmente nació Yulisa la profesional, porque de un supermercado yo no iba a poder aprender nada más del día a día, del mismo concepto de mi ambiente actual, pero sí fue lo que se abrió para mí, fue el poder trabajar con personas profesionales. Ese trabajo con personas profesionales, como bien dices, en la oficina de un decano, tenía que ver con la universidad, todo lo que tiene que ver con lo académico. Al cambio de Yulisa, la empresaria, ¿cómo pasó eso? ¿Qué fue ese motivo de que tú dijiste, ok, ahora quiero irme como empresaria? Mira, qué interesante. Mi primer negocio que yo abrí fue el primer Alox Events Rentals, que está en Santo Domingo actualmente. Vamos a tener 10 años. Wow, 10 años ya. Una década. Una década. Vino a través de una colaboración que la primera dama, que fue honorada en Lehman College en aquel entonces, 2013, creo que fue 2011, ella me hizo una invitación. Al ver mi destrezas, en este caso, poder estar en un departamento de alto nivel y poder ser una profesional, ella me dijo, wow, tú eres un ejemplo. Ella pudo identificar en aquel entonces que yo era una persona de que otros jóvenes en nuestro país pudieran decir, wow, si ella lo hizo, yo lo puedo hacer. Claro. Yo fui invitada, era Margarita Cedeño en aquel tiempo, a hacer una charla a los jóvenes de uno de los programas que ella tenía, y de ahí nació el deseo de querer hacer algo en mi país. O sea, fuera como, yo quiero hacer algo, yo quiero estar conectada. Yo recuerdo que mi español era peor del que tengo hoy en día, porque yo había perdido ya como esa conexión a mi país, porque no lo conocía desde adulta, so para mí era difícil ir y identificarme de esa forma. A través de ahí nació Primera Alox Events Rental, y desde ese entonces he seguido y vi la oportunidad, como la academia es algo, yo diría, como pasiva, no es como tan, no es muy demandante. Pude empezar a seguir abriendo otros negocios. Mi esposo y yo empezamos a hacer la área logística, y ahí fue que todo se destapó. Sí, porque señores, así como ustedes ven a Yulisa ahí sentadita como tranquila y como que nada, tiene operaciones en Estados Unidos, en República Dominicana, en Dubái. Así es. Cuéntame cómo es eso, porque la gente que vive aquí dice, bueno, voy a hacer inversiones en República Dominicana, de República Dominicana hay personas que hacen inversiones aquí, pero háblame de Dubái, mi amor. ¿Cómo a ti se te ocurre? Voy a invertir en Dubái. Oh my God, eso fue realmente algo totalmente fuera, no estaba en mis planes, honestamente. Estábamos de vacaciones, y una tarde de esa que tenemos libre en nuestro paquete de vacaciones, dijimos, vamos a caminar en la marina, en el Dubai Marina, y vimos este edificio que estaba en construcción. Y yo le dije a mi esposo, ¿te atreves? Y entramos. ¿Puedes creer, Indira, que salimos de ahí firmando un contrato para un apartamento frente a la marina, donde es un área más exclusiva en Dubái? Hoy en día está alquilado porque no viajamos tan frecuente, pero lo más interesante es que en el 2010 yo hice un vision board, es parte de mis rituales. Ajá. Que yo hago, y había una foto. Cuando yo era como un secreto en mi familia, porque ellos me iban a decir, ¿cómo así que tú tienes un apartamento en Dubái? Y nosotros queríamos asegurarnos que todo estuviera laqueado para poder entonces presentárselo a mi familia y decirle, wow, miren lo que pasó. Tenemos apartamento en Dubái, 3 meses o 4 meses después que lo habíamos comprado. Y cuando estaba buscando fotos para enseñarle, me encontré con una foto del vision board que tenía, y tú puedes creer que yo empecé a llorar, porque ahí estaba la foto de un edificio exactamente donde yo compré ese apartamento. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la cabeza, ¿verdad?, la parte mental
de que todo es posible, que a veces decimos, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo no? Lo importante es hacer las cosas bien y desearlo, o sea, como ese amor que tú tienes por querer ser mejor, por querer salir de las partes que quieres superarte, empieza por dentro. Entonces, en mi vida yo hubiese imaginado que yo iba a poder tener un apartamento en Dubái, que yo en el 2012 había soñado con eso. Pero no es de nosotros identificar cómo vamos a llegar ahí, es nosotros solamente desearlo y querer y trabajar en el conjunto de tu visión para que esos sueños se puedan lograr. Trabajarlo, ecosistemas, metodologías. Porque, ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que hace los vision board. Yo soy una que hago vision board hace muchísimos años. Te lo recomiendo Yo soy fans de un libro, también hay una película que se llama El Secreto, porque yo creo fielmente en las visualizaciones, en que usted tiene que trabajar eso, y lo que tú piensas y llamas, eso llega. Llega. Sea bueno o malo, como dicen, el universo no sabe lo que tú le estás pidiendo, tú le estás diciendo algo, él te lo da, él te lo da. Pero entonces tienes esto en Dubái, pero aún así sigues invirtiendo y añorando en República Dominicana, porque tienes la sombrilla de tu compañía, de Primela, en República Dominicana sede. Hablemos un poco de esta compañía, a qué se dedica, qué hace. Yo sé que es una compañía sombrilla. Cuéntame un poco. Así es. Bueno, Primela Enterprise, que es la sombrilla de nuestras empresas, nació por los múltiples proyectos que nosotros hemos ya tomado en nuestros en sus salas. Exactamente. Y de aquí, que el Primera Luxury Events Rental es la primera que nació hace 10 años. Después abrimos Primera Routes Corp, que es nuestra empresa de logística, y también tenemos Primera Foundation, que es donde a través de la fundación estamos, gracias a Dios, donando becas a estudiantes aquí en los Estados Unidos, y también tomamos un monto de esto para poder donar a otras organizaciones, ya sean para niños, diferentes organizaciones que tengan que ver con cultura y otro tipo de cosas, incluyendo en la República Dominicana. Todos los eneros nosotros utilizamos nuestros recursos para poder impactar a familias. El año pasado fueron 70 familias, este año queremos aumentar a 100 o 150, y ya estamos trabajando con fundaciones de colaboración para poder hacer eso un sueño, o continuar con ese sueño. Y yo siento que nosotros no necesitamos ser millonarios para poder aportar un granito de arena. Todos tenemos el poder de querer y ayudar a otros a la misma vez. Así es, y aunque a veces nos ayude con lo económico, si tú das tu tiempo también estás ayudando, así es, también estás aportando. Háblame un poco de esa alianza con Amazon. ¿Cómo se da? ¿Qué exactamente es lo que realizan? ¿Y cuántas vidas ha impactado? Porque, señores, tiene una cantidad de empleados considerable. Cuéntame un poco de ahí. Bueno, déjame decirte que el crédito se lo doy a Pedro. Pedro, mi esposo, que un día que él estaba a su trabajo, que él trabaja, el arquitecto, y me dice, wow, vi este periódico, en este anuncio en el periódico tú deberías investigar. Bueno, 2 meses después inicié la aplicación de Amazon en una empresa de logística donde directamente te dan un contrato para tú poder ser lo que es Last Mile Delivery, que es prácticamente el que te entrega el paquete al cliente. Y nosotros pensamos que esta era una empresa que iba a ganar, 300,000 o algo así, pero estuvimos muy equivocados. Así fue que ellos lo pusieron en el periódico. Y resultó que es una empresa multimillonaria en la cual al final de todo podemos impactar a nuestras comunidades. Nosotros contratamos personas dentro de nuestras comunidades, personas que se parecen como yo, personas que son así igual que yo, gente que no tienen la oportunidad, que no tienen un college degree o no tienen nada, solamente necesitan tener una identificación y poder ser legal para poder trabajar en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas has impactado? Hasta el momento, desde el 2020, que iniciamos nuestra empresa, de octubre de 2020, más de 780 personas hemos contratado en este periodo. Y después dicen, no, pero es que no puedo hacerlo. Señores, esta mujer, solo una de las empresas de su sombrilla, tiene un impacto de 700 empleados. Una. Así es. Una. Así es. O
sea, Sí. tienes esa gran visión. Junto con Pedro, porque Sí. Pedro, no vamos a decir que tú estás ahí, tú diste el periódico también. Sí, sí, sí. Y Pedro tiene que venir al programa. Pedro, que es Espero el que esposo de sí. Yulisa, tiene también una muy buena historia y es un excelente empresario. Entonces, con esta empresa que impacta esta cantidad de vidas, con la fundación que también, como dijiste, unas 70 familias fueron impactadas, con la otra compañía que cumple ya sus 10 años, que es más de rentabilidad o rentar artículos para fiestas lujosas. Señores, ustedes tienen que ver eso también, es un espectáculo. Sí. Ahora, ella como que no dijo, ay, no, ya, yo tengo suficiente, me voy a sentar aquí, voy a ver todas mis compañías crecer. No, ahora viene el festival. Así Cuéntame es. de eso. Miren, hasta me voy a acomodar. Cuéntame del festival. ¿Cómo llega a ti esta idea? ¿Cómo decides invertir en esta idea? ¿Y qué es Alo Quisqueya? Así es. Bueno, estábamos en Madrid, todo tiene una historia, si te das cuenta, todo es una historia. Pero estábamos en Madrid celebrando el cumpleaños de Pedro y Laura Félix, una colega de nosotras que conocemos de hace muchos años, dice, wow, estás en Madrid, tengo que verte. Y, ¿qué te puedo decir? Para hacerte la historia más corta, ella nos presentó este proyecto, que es Alo Quisqueya Fest. Para mí es algo que es marca país. Si tú me dices a mí, esto es 1000 por 1000 marca país. Nosotros al ver este proyecto y el mismo deseo de seguir dando a nuestro país, y algo que pasó recientemente que no te mencioné, es que ya Luis Abinader me dio un premio para dominicanos en el exterior que son destacados. Entonces, era como una responsabilidad. Era como que, wow, me gané este premio, pero ¿qué más puedo hacer por mi país? Y a través del Index pude conocer más en qué podía estar envuelta yo directamente allá. Y dije, esta es la oportunidad de querer aportar, ser inversionista de este proyecto para poder resaltar nuestra cultura, ¿sabe? Para esto es como recordar mi niñez. Cuando ella presentó que parte de las actividades que se van a hacer, que es jugando el trúcalo, que si vitilla, que si esas cosas, para mí me sentí que estaba regresando a mi niñez y sentí una responsabilidad de poder poner ese granito de arena para poder resaltar lo que es la dominicanidad en lo más alto, que es la cultura. Que no somos solo reggaetón, bachata y el mismo merengue. O sea, la gente solamente nos ubica ahí. Somos una cultura completa. O sea, está nuestra gastronomía, está el tabaco, está nuestro café, está nuestra cultura. Hay tantas cosas que resaltar. Y a veces solamente se resalta un poquito. Exacto. O ir a la playa y el sol y la arena y ya, eso es lo que la gente piensa que Santo Domingo es o la República Dominicana es, y realmente no lo es. Entonces, hablemos de este festival. Será ahora en República Dominicana. Sí. No quiero que digamos exactamente la fecha, pero será en República Dominicana pronto, así que deben estar atentos a todo. Sabemos que es en Punta Cana, en el Caribbean Lake Park, definitivamente esa parte lo sabemos y vamos a darle más información mientras estemos ya finalizando esos detalles. Así es, señores. No es que todo está, pero esto sale muy pronto. Vamos a mantenerlos un poco más a la expectativa a ustedes, pero ya saben, es en Punta Cana. Es muy pronto, tal vez el próximo mes, este mes, ustedes van a estar viendo toda esta campaña ya de promoción del Alo Quisqueya Fest. Y yo les aseguro que cuando ustedes vean eso van a querer estar ahí. Es una cosa espectacular, es un festival fuera de lo común, fuera de lo que siempre estamos viendo, donde tú vas a poder ver un pedacito de cada cosa que va a recordarte tu infancia, te va a recordar lo que te han dicho tus abuelos, tus padres, lo que has vivido. Porque cuando yo lo vi, yo dije, wow, yo viví gran parte de lo que está ahí. No me digan vieja, pero lo viví gran parte de lo que está ahí. Que ya es una añoranza que no vemos siempre, que queremos, nosotros incluso los que estamos en el exterior, queremos también verlo, queremos vivirlo. Como dices, tú es una marca país. Es una marca país y lo bueno es que nosotros, como nosotros dominicanos que vivimos en el exterior, queremos ver la República Dominicana ser no solamente en la República Dominicana, pero en el exterior, de la misma manera. ¿Cómo podemos
traer ese amor a nuestra patria, a otros rincones de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Así que yo realmente le invito a todos que sigan por lo menos la página, que estén enterados de lo que está pasando. A lo Quisqueya Fest es nuestra página oficial. Y de verdad que quiero decirle que es mi nuevo bebé, realmente. Es mi nuevo bebé, la verdad que sí. Así es, y si ustedes no encuentran la página, cualquier cosa que se le ocurra, puede escribirme, yo se le envío inmediatamente donde pueden contactar, no solamente para asistir como personas que quieren ver lo que va a estar allí pasando, sino también si quieren patrocinar algo, si quieren ver de qué se trata el proyecto completo. Indira, cuéntame de esto. Y yo lo pongo en contacto directamente con los ejecutivos de esto, con Yulisa, para que sí puedan tener esa cercanía y que puedan todos participar en este festival que yo sé, estoy segura y está decretado que será todo un éxito. Y que no va a ser la primera y única vez, o sea, va a haber mucho festival. Así es. Ya saliéndonos ahora de A lo Quisqueya Fest, ¿qué para ti significa un inmigrante o un dominicano exitoso en playas extranjeras? Ya que fuiste reconocida, como dijiste, por Luis Abinader, que es el presidente Luis Abinader, como dominicana en el extranjero, que has tenido éxito. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, yo creo que parte y de mis preocupaciones como dominicana y poder darnos el valor que realmente nosotros tenemos como profesional, como personas muy inteligentes. Creo que mi visión sería que pudiéramos trabajar más en conjunto, porque somos una comunidad que tiene tanto que aportar, pero necesitamos confiar en nosotros mismos para poder llegar más lejos. Y una de las cosas que veo quizá en otra cultura viviendo fuera es que me gustaría como que implementáramos un poquito de ese régimen que utilizan para poder ser reconocido como una cultura y ser más valioso, y que nos puedan reconocer, decir, wow, esta persona es dominicana, esta persona se puede confiar, esa persona se puede tomar cualquier cargo que pueda realmente liderar comunidades. Y siento que es nuestra responsabilidad poner nuestro granito de arena en tener esa visión, en querer que nuestra cultura, quienes somos como dominicanos, pueda resaltar y ser cuidada, ¿verdad? Esa reputación que nosotros queremos tener. Esa es mi responsabilidad, querer ayudar a otros más, a los jóvenes que están quizá un poquito perdidos de cuál sería su guía ahora mismo con tantas cosas que estamos viviendo, una vida tan rápida. ¿Cómo podemos llegar a continuar cultivando nuestros valores? ¿Sabe? Yo creo que eso es lo más bello que yo tengo para mi vida, es mis valores, que fue directamente de mi crecimiento en la República Dominicana. Y yo te voy a decir que eso es como mi escudo, de verdad. Y cómo nosotros podemos sentir que otras personas puedan sentirse con ese escudo, ¿verdad? Es un escudo de amor, un escudo de valores. Nosotros somos alegres, tenemos mucha visión, somos emprendedores, queremos echar para adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Comunidad. Claro. Se necesita comunidad porque solo no lo podemos hacer. Y eso es totalmente cierto. Necesitamos apoyarnos más, exacto, pero apoyarnos de verdad. De verdad. Apoyarnos de corazón, apoyarnos sin reserva, porque a veces sí te estoy apoyando, pero tengo la reserva puesta. Exacto. Y apoyarnos no solo de la boca para afuera en buen dominicano, ya que estamos hablando, ¿verdad? En Así buen es. dominicano, sino que sea algo legítimo, genuino. Así es. Ese apoyo. Sabes que antes que cierres tu última versión, ahí, yo mencioné algo en mi libro que estoy escribiendo, porque estoy escribiendo un libro. Imagínate que todos fuéramos niños, que todos hiciéramos negocio como si fuéramos niños, ¿verdad? Unos niños que no tienen malicia, niños que no tienen una segunda intención, niños que no tienen miedo a lanzarse, a tomar riesgos. Y eso realmente para mí es mi mantra, ¿verdad? Yo creo y creo en personas y realmente quiero continuar siendo así, ¿verdad? A veces dicen, ay, pero que tú eres muy genuina, que te van a engañar, que esto, pero
y si no me engañan, ¿verdad? Entonces yo invito a todos que miremos, que busquemos ese niño que está en nosotros y podamos ver a las personas y educar a las personas a ser así, a ser genuinos, a ser transparentes. Y ese realmente es mi escritura. Y no cambiar tu esencia, porque es cierto, a mí me pasa también, me dicen, es que tú eres muy buena. Es que tú como que a veces no sabes dirigir algo porque tú eres demasiado de corazón. Esa es mi esencia. Esa es su esencia. Esa es mi esencia. Y ese es y por más que me hagan cosas negativas, yo no voy a cambiar mi esencia. O sea, nada va a cambiar mi esencia. Ya sí tengo que finalizar, pero nadie se va de esta mesa, de aquí, sin decirme 3 secretos. Esos 3 secretos son pueden ser 3 palabras, pueden ser 3 frases que te hayan ayudado a ser la Yulisa que eres hoy día. Bueno, déjame ver, wow, eso está muy interesante. Yo te puedo decir que mi éxito es por la seguridad de mi madre, o sea, como tener este valor, esta confianza, que no importa que todo el mundo, todo se derrumbe, mi madre ha sido un pilar increíble en mi vida. Y no sé, podríamos determinar ese como el amor incondicional, ¿verdad? Esa es una. Bueno, la segunda es tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Esto es algo que nosotros no hacemos mucha fantasía de cómo vamos a llegar, qué tan rápido vamos a llegar, pero lo que le puedo decir es que confíen en el proceso. Eso es algo que yo no me he desesperado en hacer muchas cosas y eso me ha dado a mí una fuerza para poder establecerme en donde he estado hoy en día. Y la número 3 es, cree como un niño, ¿verdad? Porque eso es lo que te va a dar a ti el empuje de soñar algo que tú ni siquiera sabes si es posible. Pero si lo internaliza y lo cree y lo pones como parte de tu DNA, entonces va a ser posible. Así es. Me gustó eso, cree como un niño. Me encantó. Gracias, Yulisa, por habernos acompañado el día de hoy, por haber dicho que sí a contarnos parte de tu historia, de tus empresas, de esto nuevo que traes ahora con Alo Quisqueya Festival. Gracias. Y sé que esta no va a ser la última vez que te tendremos aquí sentada. Así es. Gracias por la oportunidad. Bueno, señores, como siempre les digo, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista a Yulisa Álvarez. Compártela. Si sabes que hay más personas que pueden beneficiarse de algo que dijo Yulisa, si cuando estabas viendo la entrevista dijiste, wow, eso se parece a tal persona, compártelo. Si estás viéndonos a través de Canal 8 en República Dominicana, Telemedios, muchísimas gracias. Si nos ves aquí en Estados Unidos a través de TV Quisqueya, también muchísimas gracias por vernos cada semana. Pero si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Comenta aquí debajo y di qué te pareció esta entrevista, qué quieres ver si vas para Alo Quisqueya Festival. Coméntalo ahí debajo. Si nos estás escuchando y viendo por Spotify o por Apple Podcast, suscríbete también y comparte los episodios. No hay excusa para no ver Secretos CEO. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Y te preguntarás, ¿por qué, Indira? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.